No nos podría haber tocado un día más malvinero que este. Casi te diría que bajo un manto de neblina estamos. Con mi amigo Omar Ruiz. Omar, vecino, amigo de toda la vida, del barrio, del fútbol y de tantas cosas. Y ahora me encuentro gratamente sorprendido por el libro que me acabas de regalar, ¿eh? No te enojas que lo rayé y lo marqué todo, ¿no? No, para nada. Omar, ¿por qué este libro sobre Malvinas? Bueno, Malvinas es un tema que siempre... ¿Te animás a bajarte el barbijo? Así nos escuchamos un poco mejor. Total, mantenemos esta distancia. Mantenemos distancia. Bueno, Malvinas es un tema muy caro al sentimiento de todos los argentinos y argentinas. Y desde hace mucho tiempo es un tema que me inquieta. Pero sobre todo me puse a pensar y luego pude escribir el año pasado durante la pandemia, en los meses más duros. ¿Te ayudó en eso la pandemia? Mirá. Y sí, ayudó porque el encierro me permitió dedicarle tiempo. Escribir un libro es una tarea ardua. Y fundamentalmente me puse a pensar en el futuro de Malvinas, el futuro de las Islas Malvinas relacionado con el Atlántico Sur y con la Antártida. Permitime aclarar, porque esto es así de interrumpido, que el libro no es sobre la guerra de Malvinas. Yo ya lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando. El libro va más allá de lo que pasó, ¿no es cierto? Sí, por eso te decía que habla del futuro. Ahí está. Sin dejar de pensar en todos los compatriotas que perdieron la vida en las islas, en defensa de nuestra soberanía, de los héroes que están vivos y que homenajeamos cada 2 de abril. Pero fundamentalmente el libro se llama Geopolítica porque en Malvinas, en Antártida y en el Atlántico Sur es una zona de gran valor estratégico desde el punto de vista de los recursos naturales. Pensemos en la pesca, pensemos en los minerales, pensemos en hidrocarburos. El mundo que viene, en los próximos 20, 30 años, la población mundial va a crecer casi 1/3. Esos datos que vas tirando en el libro, te aseguro que son los que fui remarcando, meten un poco de miedo, ¿no? Bueno, son miedos para generar desafíos, para asumirlos con tiempo, para planificar políticas. Estamos pensando en un aumento de la población mundial, mayor demanda de alimentos, de agua dulce, de agua potable, de energía. Por otro lado, la superficie cultivable va a disminuir. Y toda esa zona, donde Argentina recientemente ha logrado la aprobación de la plataforma continental hasta 350 millas de la costa, lo que nos ha permitido multiplicar casi por 2 la superficie continental. Argentina tiene un espacio que supera los 6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Argentina tiene que pensarse como una Argentina bioceánica. Recientemente el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Malvinas, donde está Daniel Filmus, un político que conoce mucho de Malvinas y que viene desde hace años trabajando, se aprobó el mapa bicontinental de Argentina. Argentina ocupa 2 continentes, América del Sur y Antártida. Esa gran cantidad de recursos naturales tiene que llevarnos a políticas para protegerlos. Argentina, además de un país bioceánico, tiene que ser un país que se piense marítimamente, un país oceánico. Como país tenemos que dejar de darle la espalda al mar. Esto supone invertir. En los años 90 perdimos la flota pesquera. Hoy hay un gran debate sobre la hidrovía del Paraná, sobre el canal Magdalena. Estamos hablando de recursos que se denominan la pampa azul. Así como tenemos una pampa, tenemos el campo, una pampa verde que nos permite, que es un gran motor de la economía junto a la industria, a las reservas de litio que tenemos en Jujuy, en Catamarca y en Salta, a Vaca Muerta. Hay que pensar la Argentina en términos de desarrollo también desde el aspecto marítimo. Y para las grandes potencias esa zona siempre fue de interés. Por eso el Reino Unido usurpó las Malvinas en 1833. El año pasado tuvimos, porque este libro también habla de historia, habla de diplomacia, habla de la defensa nacional. El año pasado se conmemoraron
los 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas por parte de Esteban de Gómez, que era un navegante de la expedición de Magallanes, y también el año pasado se conmemoraron los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en 1820 en Malvinas. Exacto. Es decir, que Argentina, después de la Revolución de Mayo, después de la independencia, tenemos más de 30 comandantes políticos, militares y gobernadores en las Islas Malvinas, de manera que está fuera de discusión la cuestión de soberanía. Pero como es un lugar estratégico que además permite una proyección sobre la Antártida, pensemos que si bien el Tratado Antártico es indefinido, en el 2048 se va a discutir o se va a rediscutir el Protocolo de Madrid, exacto, que es el que prohíbe actividades económicas y explotación de recursos naturales. Pero con este escenario de aumento de demanda de recursos naturales, quizás algunas potencias den una rediscusión de ese tratado, y Argentina, que es pionera, la primera base de la Antártida la pone Argentina en 1904. Entonces, cuando vemos todos estos temas, vemos que Gran Bretaña desde Malvinas se proyecta Antártida y superpone su reclamo de soberanía en un 80% sobre la superficie antártica argentina. Exacto. Entonces, esto nos tiene que llevar a poner estos temas en el debate de la gran política argentina que necesitamos. Muchas veces estamos discutiendo cuestiones menores y necesitamos debatir los grandes temas nacionales. Para proteger esos espacios, para defender nuestros recursos naturales, nuestra soberanía en toda esa gran zona, Argentina tiene que reconstituir sus capacidades nacionales. Argentina es capaz de poner satélites en el espacio como el SAOCOM 1B o otros satélites que tenemos. Argentina tiene capacidad nuclear. Argentina, en materia de satélites, es uno de los 8 países en el mundo que puede colocar satélites. Se está desarrollando un vector que es el Tronador 2 y 3, que en su momento, por presiones de Estados Unidos y el Reino Unido, desactivamos el Cóndor, que era un vector que también podía ser un misil, pero que fundamentalmente nos permitía colocar nuestros satélites en el espacio sin tener que alquilarle a los franceses o a los norteamericanos en la base de Kourou en Guayana o en Cabo Cañaveral en Estados Unidos las lanzaderas para colocar esos satélites. Argentina tiene en INVAP una gran empresa nacional, una empresa que produce reactores nucleares para uso medicinal, pero también podría desarrollar un pequeño reactor para equipar un submarino después de la tragedia del Ara San Juan y de los compatriotas que murieron en esa tragedia. Tenemos la posibilidad de desarrollar un submarino a propulsión nuclear para controlar todo ese lugar. En la milla 201, Luis, hay casi una ciudad flotante, más de 400 barcos pesqueros de España, de Corea del Sur, de China, que están depredando las riquezas que nos pertenecen a nosotros según la Convención del Derecho del Mar, según la aprobación de la Plataforma Continental. Están dañando la reproducción del ciclo del calamar Ilex, que es un calamar que se exporta, que es muy abundante en nuestros mares y que necesita que sea respetado su ciclo biológico. Hay, como te decía, riquezas minerales. Hay minerales críticos o tierras raras, que son minerales como el coltán, como el cobalto, el magnesio, el titanio, todos minerales que sirven para la producción, digamos, de la industria aeroespacial y también militar misilística. Es decir, que hay grandes riquezas que los argentinos, en salvo sectores, asociaciones, agrupaciones, veteranos de guerra, gente que se dedica a este tema, en general el común de la gente solo asocia Malvinas a una guerra o solo asocia Malvinas desde el punto de vista nostálgico, ¿no es cierto? Vos y yo íbamos al IES. Yo como comunicador o un docente, ¿qué desafío tenemos entonces? Bueno, lo primero es tomar conciencia. Ahí está. Con vos íbamos al IES y escuchábamos la marcha de Malvinas y nos seguimos emocionando cuando vemos a los veteranos, cuando los acompañamos el 2 de abril. Veteranos que tienen apenas un par de años más que nosotros, Omar, ¿no? Exactamente, porque es nuestra generación la que fue a pelear. Entonces, el libro no habla de la guerra porque la guerra fue un error, pero eso no quita que valoremos a quienes dieron su vida. Perfecto. Y fue una causa nacional, fue en defensa de la soberanía. Entonces, por supuesto que el camino es el diplomático. Argentina tiene en Naciones Unidas, durante el gobierno del presidente Ilia, tiene la resolución 2065. Esa resolución reconoce que hay una disputa de soberanía con el Reino Unido. Y esa disputa tiene que ser resuelta dialogando de manera pacífica. Lo que ocurre es que el Reino Unido nunca quiso dialogar sobre la soberanía. Te quería decir en un momento.
¿podemos ser optimistas o me agarra, no sé, una melodía o una letra de Serrat que pienso que el poder está en manos de gente que no es como pensamos nosotros, ¿no? Hay países que están en este momento gobernados por gente que mete un poco de miedo. Digo, haciéndote una pregunta de persona común, ¿no? Más allá de los gobernantes, de las potencias se manejan como potencia. No hay políticas de poder sin poder. Ajá. Es decir, que Argentina tiene que construir un poder, una capacidad de disuasión militar. Esto no significa ir a la guerra ni hacer la guerra, significa ser un país fuerte para que se pueda controlar la pesca ilegal. El gobierno de Alberto Fernández en un año ha hecho mucho en esto, hay que decirlo. Así como durante el gobierno de Carlos Menem y de Mauricio Macri hubo una política de seducción hacia los isleños, que era facilitarle todas las cosas para que ellos algún día se sienten a discutir. No dio resultado. No funcionó, esa política fracasó. Lo que hay que hacer, y lo está haciendo este gobierno, y se hizo durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, también durante los gobiernos de Alfonsín y de Ilia, es endurecer los costos de la ocupación ilegal de las islas. Es decir, hay que cooperar por razones humanitarias, como es la identificación de nuestros compatriotas que están enterrados en el cementerio de Darwin, pero hay que complicarles la cuestión económica a las islas, como recientemente se tomaron algunas decisiones. Por ejemplo, el canciller Solá impidió el vuelo de Montevideo hacia la isla atravesando nuestro espacio aéreo porque llevaban en ese vuelo marineros para los pesqueros que con autorizaciones ilegales están pescando en nuestra plataforma continental. Entonces la pesca ilegal, como sancionó el actual gobierno, requiere de medidas, por eso se aumentaron las sanciones, requiere de medidas muy duras y de una capacidad naval con submarinos, con barcos para poder controlar eso. De estas cosas no hay que asustarse. Todos los países del mundo tienen fuerzas armadas equipadas para poder defender su soberanía y poder defender sus recursos naturales. Las hipótesis de conflicto que se manejan en el futuro es por la disputa de los recursos naturales. Nosotros tenemos un eje, Luis, muy importante que parte en el Paraná, o más arriba quizás, la cuenca del Plata, lo que se está discutiendo ahora el canal Magdalena para que las exportaciones argentinas salgan a través del mar argentino y no a través de Montevideo. Tenemos la plataforma, Malvinas, Georgia, Sandwich, todos los territorios y los espacios marítimos circundantes y Antártida, que eso es un eje muy importante para que hay que protegerlo y hay que defenderlo. Entonces, en ese sentido, las potencias, por ejemplo, hoy la gran disputa que hay geopolítica entre China y Estados Unidos, están viendo el Atlántico Sur como un lugar de alto valor estratégico. No por casualidad, hace pocas semanas apareció un submarino nuclear de Estados Unidos en esa zona. China tiene la ruta de la seda. Vos pensás que de Malvinas hacia la isla de Chagos, donde hay una base militar que se la alquila el Reino Unido, contra las resoluciones de Naciones Unidas que dicen que la isla de Chagos tiene que ser devuelta a la República de Mauricio. Ese es un gran tema sobre el cual yo escribí varias notas y que nos da mucho fundamento para reclamar en Naciones Unidas, donde Argentina tiene que llevar a Naciones Unidas, como lo está evaluando el actual gobierno, a la Asamblea General, la discusión de este tema de obligar al Reino Unido a sentarse a hablar de soberanía, ¿no es cierto? Entonces, hoy el Reino Unido tiene una base militar en Malvinas, en Monte Agradable, donde hay 4 aviones caza Eurofighter Typhoon. Argentina prácticamente no tiene ya aviones cazas polivalentes, es decir, hay que devolverle, como este gobierno con el FONDEF, que el ministro de Defensa Agustín Rossi impulsó como ley, porque el FONDEF no solo va a permitir un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, sino desarrollar todo el complejo de proveedores y de las industrias y de las pymes nacionales, sobre todo acá en Córdoba. FADEA, por ejemplo, FADEA es un lugar muy importante donde tenemos históricos aviones que se desarrollaron en los años 50 y 60, y Argentina tiene que reconstituir todas esas capacidades de disuasión, esas capacidades militares, y que son en definitiva capacidades de desarrollo. Te decía la ruta de la seda, porque el 80% del petróleo que va de Asia hacia Europa pasa por el Atlántico Sur. El 40% de las importaciones de Estados Unidos también. Entonces, las grandes potencias están viendo ese lugar
Vos pensás que se unen 3 océanos. Tenemos la unión del Índico, del Océano Atlántico y del Pacífico. Por eso Argentina tiene que también poner mucha atención, y hay un proyecto para desarrollar una base naval en Ushuaia, donde podamos tener una mayor presencia en la zona, con un puerto logístico. Esto se trata, la geopolítica se trata de tener presencia en el territorio, de ocupar los espacios, de tener presencia nacional, de desarrollar todos estos temas. El libro habla, por supuesto, de... Que me está sirviendo de paraguas porque está lloviendo. Estamos, bueno, pero... bienvenida a la lluvia para hablar de estos temas, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Creo que Argentina tiene que pensarse como un gran país. Tenemos grandes recursos naturales, importantísimos recursos humanos, y necesitamos políticas de Estado. Por eso el actual gobierno conformó por primera vez en la historia el Consejo Nacional de Políticas sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Ahí están participando expertos, gente que tiene años en este tema, para elaborar políticas de Estado y permitir defender la soberanía. Recientemente, fíjate vos cómo algunos hechos internacionales están impactando. La salida del Reino Unido de Europa a través del Brexit hizo que, por ejemplo, la empresa Lufthansa, en un vuelo que llevaba científicos a la Antártida y que tenían que aterrizar en Malvinas, le pidiera autorización al gobierno argentino. Vos me preguntabas sobre las posibilidades de recuperar las islas. Por supuesto que es un camino largo, que va a llevar sus años, que parte de la conciencia que tengamos todos los argentinos a través de la educación, de darle recursos, de pensar la Argentina del desarrollo no solo desde la Pampa Gringa, sino también desde la Pampa Azul. La Pampa Azul que acabas de decir. Que acabo de explicar. Argentina necesita planificar, tener presupuesto, valorar a nuestros científicos del CONICET, a todo el sistema de capacidades nacionales. Estamos hablando de los astilleros Tandanor, estamos hablando de la CONAE, estamos hablando de FADEA, del Instituto Geográfico Nacional, de todas las capacidades que tienen civiles, digamos, en el sistema científico-tecnológico argentino y también en las Fuerzas Armadas. Todo esto, si hay una política común, una política que salga del péndulo, porque Argentina no puede darse el lujo de un día un presidente, como ya ocurrió, que no hable de Malvinas y después que hablemos de Malvinas. Esto le da muchas ventajas. Tiene que haber una continuidad, porque en el mundo, durante distintos gobiernos se hicieron campañas internacionales muy importantes, se llevó el reclamo de soberanía a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, ni que hablar en Latinoamérica, la solidaridad latinoamericana, Mercosur, UNASUR. UNASUR tiene que volver UNASUR, porque América del Sur también tiene que tomar el tema de la Antártida y el tema de Malvinas, no solo con una cuestión de solidaridad, sino de un equilibrio en el mundo. Cuando estaba el presidente Lula en Brasil, había una idea de Suramérica como un continente potente, una asociación fundamentalmente de liderazgo entre Brasil y Argentina, que son los países más importantes, así como en su momento Alemania y Francia se asociaron para liderar todo el proceso de la Unión Europea. De manera que este libro habla de todos estos temas, de diplomacia, de historia, de relaciones internacionales. ¿El libro que dónde se puede conseguir? Bueno, en la librería Siglo XXI Novarese lo tiene. Ya lo tiene, bueno, saludos. Saludos a Michi. Libro espectacular. De edición del amigo, no podemos no nombrarlo, al amigo común, claro, José Oviedo. En los agradecimientos, por supuesto, como todo libro, está mi familia, que siempre me apoya en estas cosas. Está dedicado a la Gaby. Dedicado, sí, a mi mujer, a mi hijo Ignacio, a mis viejos, a mis hermanos y fundamentalmente también un agradecimiento. Yo estoy en la Cátedra Malvinas, en la Facultad de Derecho, y soy docente adscripto en Derecho Internacional Público, al Observatorio Malvinas, en el cual participo. Está Susana Pereira coordinando, a la Red Federal de Malvinas, digamos, a muchísimas organizaciones que en todo el país estamos a diario siguiendo el tema Malvinas, porque es un tema que, como lo está haciendo el actual gobierno, requiere. Vos fijate que el gobierno anterior le quitó el rango de Secretaría a Malvinas, pasó a ser un departamento, una dirección más. Bueno, volvió la Secretaría de Malvinas, volvió este gobierno con una vocación dialoguista, pacífica, pero ser pacifista y ser dialoguista no quiere decir perder de vista que estamos frente a una
potencia. Una potencia que hace poco el primer ministro Boris Johnson anunció en el Parlamento inglés que va a aumentar un 40% sus capacidades nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos un mundo fraterno, necesitamos un mundo donde la humanidad preservemos como humanidad el medio ambiente, las relaciones de cooperación, todos los valores altruistas que necesitamos como mundo. Pero al mismo tiempo, cada país defiende lo suyo, cada país, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? La distribución injusta de las vacunas también tiene que ver con el sentido nacional que se tendrá que revisar, porque el papel de las Naciones Unidas, que se ha mostrado incapaz de coordinar la acción de todos los países del mundo para enfrentar con mayores posibilidades la pandemia. Pero al mismo tiempo, cada país tiene que defender lo suyo. Y Malvinas, defender Malvinas, es defender el futuro de la Argentina. No solo un futuro de nostalgia por 200 años prácticamente casi de una ocupación ilegal, sino fundamentalmente el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen, que puedan tener un país con recursos para que seamos un país desarrollado, con más posibilidades de crecimiento y de tener una mejor calidad de vida. Malvinas está asociado a todo eso, está asociado a la idea de nación, a los argentinos y argentinas que queremos vivir en paz, pero que queremos defender nuestros derechos en esas islas y nuestros derechos como ciudadanos. Bueno, tengo un par de libros más para regalar, aparte de este. Este para mí. Sí, te traje algunos libros porque sé que, y te quiero agradecer a vos, y me estoy olvidando de agradecerle a quien me impulsó, me ayudó, me empujó de alguna manera siempre a escribir un libro, que es José Luis Oviedo, el José, que bueno, que me tuvo mucha paciencia, porque escribir un libro, yo soy bastante perfeccionista, así que lo revisé antes de publicarlo muchas veces, le mandé muchísimas correcciones, y bueno, finalmente este libro salió a la publicación, va a estar en librerías de Buenos Aires, en librerías de Córdoba, de acá de Carlos Paz, y bueno, tiene el sello editorial de José, que viene haciendo desde hace años, 18 años, un gran trabajo para mantener viva la memoria de nuestra ciudad, la historia, como lo haces vos también, Luis, y yo te lo agradezco por eso también, porque sé todo lo que venís haciendo, y bueno, y en este caso, alguien de Carlos Paz. Nos hemos peleado algunas veces, adentro de cancha de fútbol. Ah, bueno, sí. O en algún debate político. Eso es para otra nota. O en algún debate político también nos hemos... Sí, algún día vamos a hablar de los partidos políticos. Porque me has hablado, has cruzado con tu relato, todo, pero manteniendo una ideología, pero has cruzado muchos partidos políticos. En el libro hablo de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín tuvo en los años 80 una visión estratégica de trasladar la capital. Trasladar la capital no era solo... Y hay gente que se ríe de eso. Mucha gente se enojó, los porteños se enojaron. Y hay otros que se ríen ahora de eso. Bueno, pero fue una gran idea. Brasil llevó su capital a Brasilia. El Plan Alto. Y Alfonsín tenía la idea de llevar la capital a Viedma. A la comarca de Viedma, Carmen de Patagones. Exactamente, ese iba a ser el distrito capital, hubo todo un proyecto, presupuesto, hay una ley aprobada que todavía no se derogó, de manera que cualquier presidente, yo tuve un Zoom el año pasado con el presidente Alberto Fernández y le hablamos de este tema, le tuve unos minutos, le hablé de Malvinas y también le hablé del traslado de la capital, porque me parece un proyecto estratégico para para poblar la Patagonia. Acá no se vive a diario Malvinas. Yo tuve una nota de la televisión pública de Tierra del Fuego y ellos viven a diario Malvinas. Porque están a 600 kilómetros, porque todo impacta ahí, porque vivieron la guerra muy de cerca, porque sufrieron, porque cuando uno se mete en la historia de la guerra, Gran Bretaña evaluó en algún momento lanzar un ataque nuclear sobre el continente. Eso me dejaste helado. Está en libros, digamos, eso fue de alguna manera frenado por el presidente François Mitterrand. Solo el loco de Charly García se animó a grabar una canción que decía "No bombardeen Buenos Aires", con una ironía tremenda. Bueno, ironía, pero había ahí sin duda mucho de realismo político, obvio. Ir a una guerra con una potencia tiene altos riesgos. En ese momento fue una decisión equivocada, ya lo dije, pero la causa Malvinas tiene que seguir con los veteranos, con los investigadores de Malvinas, con los políticos que se dedican a esto, pero fundamentalmente con toda la sociedad argentina comprometida, viendo este tema no como un tema de una efemérides, ¿no es cierto? Que nos acordamos el 3 de enero porque
porque nos ocuparon las Malvinas, o el 2 de abril porque recuperamos las Malvinas. Y hablamos de recuperar, nunca fueron invadidas las Malvinas por Argentina, porque no se invade lo que es de uno. Esto, yo un día fui a una escuela y vi un papel afiche que le habían hecho hacer a los chicos y decía 2 de abril invasión de Malvinas. No, fue la recuperación de Malvinas. Si bien ese camino no era el correcto, necesitamos el camino diplomático, y Argentina está desarrollando una cantidad de acciones políticas hoy en los organismos internacionales. Lo primero que hizo Daniel Filmus fue ir a la Unión Africana, donde durante estos últimos 4 años se había perdido el reclamo. Los africanos preguntaban qué pasa que Argentina no siguió reclamando con la energía que lo venía haciendo durante años anteriores. Y bueno, necesitamos eso, una gran diplomacia, recuperar las capacidades nacionales, proteger nuestros recursos naturales, grandes consensos nacionales, y el día que recuperemos Malvinas y que tengamos una gran presencia en el Atlántico Sur, defendamos nuestros recursos naturales y en la Antártida, ese día va a ser cuando nos podamos convertir en un gran país. Gracias, Omar. Gracias a vos, Luis. A dignificar los 2 libros que nos has dado para regalar. No se los vamos a dar a cualquiera. Tiene que ser una persona que realmente se apasione con esto, que nos apasiona a vos y a mí. Y me voy pensando que esa placa debe volver, ¿no?